Bueno, un cordial saludo para todos ustedes, esperando se encuentren muy bien. Digamos que este videito lo vamos a tomar como un mensajito parroquial, precisamente porque hoy estamos comenzando nuestra cuarta semana de curso y en ese orden de ideas pues tenemos específicamente 3 semanas a partir del sábado que ya pasó hasta el 21 de agosto para entregar las actividades que vamos a realizar. En ese sentido, pues tenemos dos actividades. Uno es darle continuidad a la primera entrega, ¿cierto? Y la segunda que tiene que ver con una actividad en inglés, que ahí la tienen montada en plataforma como tal. Digamos que para estas dos actividades, lo primero es argumentarles de qué manera es que lo tienen que hacer. Pues digamos que lo primero es leerse en todo el material, tratar de comprenderlo y adjuntar, perdón, a la primera entrega pues el desarrollo de la segunda, ¿cierto? Esto no es que me lo vayan a enviar en un solo documento, perdón, estoy como oído. No, sí me lo tienen que adjuntar todo en un solo documento, tanto la primera como la segunda. Esto también quiere decir que no es necesario que esperen un poco mi realimentación frente a la primera. De por sí ya les manifiesto que voy a demorarme bastante porque ustedes son, digamos, un grupo bastante numeroso y para hacer la realimentación entonces siempre me voy a demorar un ratico. Y cuando hablo de un ratico, a lo mejor puede ser esta semana, inclusive la otra, ¿cierto? Entonces en esta semana les puede aparecer la realimentación a algunos y la semana entrante a los otros. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no se me desesperen. Ahora, esa realimentación va a ser, digamos, más de forma y en algunos casos, dependiendo precisamente de lo que vaya viendo y detectando, de fondo. Ahora, cuando hablo de fondo, a lo mejor es en función de la metodología, no en función de las decisiones que ustedes tomaron. Eso quiere decir que voy a respetar de cierta manera la elección que ustedes tomaron para el desarrollo del proyecto. O sea, si ustedes allá en la matriz de prioridades eligieron una sola de las posibles soluciones que ustedes plantean, esa solución es la que voy a respetar, no les voy a decir si esta solución es mejor que la una o que la otra. De por sí, cuando hablamos de formulación y evaluación de proyectos, en esta primera fase que tiene que ver más con el tema de marco lógico, entonces todas las soluciones que se plantearon, todas las soluciones que se valoraron, todas esas soluciones hay que desarrollarles lo que sigue de aquí en adelante. Lo que sí es que como no tenemos tiempo para hacer todo lo que hay que hacer para todas las ideas, entonces simplemente lo vamos a hacer con una sola. Esa es la dinámica que vamos a desarrollar. Listo. Lo segundo, en relación a esto que estoy mencionando, específicamente tiene que ver con el orden de la entrega, ¿cierto? Y en el orden de entrega, pues todos, indiferentes de la metodología que hayan seleccionado, pues todos tienen que hacer una inteligencia de mercados, por lo general o inteligencia de negocios. En el marco lógico se le conoce como estudio de necesidades. Para el tema del plan de empresa se le conoce como inteligencia de negocios o inteligencia de mercados. Estas, ¿qué significa para ambas? Y lo tienen que hacer de igual manera. Tienen que ir de lo general a lo particular, o sea, hace como una especie de embudo, señores y señoritas. Entonces, en ese sentido, yo comienzo verificando información o haciendo búsqueda nuevamente en las bases de datos
de, digamos, de cómo está la idea que yo seleccioné en el mundo, luego me voy a Colombia, luego me voy, no sé si a la región y luego me voy al municipio. Todo depende de la idea que ustedes hayan seleccionado. Pero en esa búsqueda de información, esa búsqueda ustedes la tienen que soportar con cifras, con tablas, con estadísticas y obviamente toda esta información tiene que estar referenciada bajo normas APA. En ese sentido, la clave está es en ubicar en el sector al cual pertenece la idea, ¿cierto? Si yo tengo una idea que pertenece al sector de alimentos, pues entonces tengo que ir a buscar cuáles son las tendencias eh, futuras del sector alimentos. Si estoy en el tema, por ejemplo, de desarrollo de software, pues Colombia tiene digamos, un sector que precisamente se llama el sector de software o desarrollo de software. Entonces hay que ir a buscar esa información, ya sea en el programa de transformación productiva o en cámaras de comercio o en el mismo ProColombia, ¿cierto? Pero digamos que eh, esas son las recomendaciones que les hago inicialmente para el tema de la inteligencia de mercados. Cuando yo ya tengo listo todo el tema del sector, entonces me voy para el análisis del mercado o análisis de necesidades. Allí en el análisis del mercado o en el análisis de necesidades, me voy directamente a quienes de alguna manera están siendo afectados por la problemática. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me voy por el marco lógico, yo tengo que ir a hacer, digamos, una búsqueda de información de quiénes son los afectados. Y en esa relación de quiénes son afectados, tengo que hacer como una especie de caracterización o descripción. De alguna manera, es lo mismo también para los de plan de empresa o modelo de negocio. Yo necesito saber quiénes son, dónde están ubicados, cuál es su composición socioeconómica, cuáles son sus hábitos, sus costumbres. Entonces ahí de alguna manera estoy haciendo una descripción o una caracterización de ellos. Cuáles son sus preferencias, mejor dicho, hagan el ejercicio como si se estuvieran describiendo a ustedes mismos. Yo sé que es un poco difícil describirse a uno mismo, pero es mucho más sencillo describir a los demás. Pero esa es la intención precisamente de lo que estamos haciendo en relación al tema del análisis del mercado. Y por último, hay que hacer un análisis competitivo, ¿cierto? Y cuando hablamos de hacer un análisis competitivo implica es quiénes más han intentado resolver la problemática, dónde están ubicados, qué es lo que están haciendo, qué es lo que ofrecen, etcétera, etcétera. Hay un documentico que yo les subí precisamente en plataforma que se llama Estudio de Mercados. Estos tres primeros puntos son los que necesitamos que desarrollen absolutamente todos en el tema de inteligencia de negocios o inteligencia de mercados. Es fundamental que lo desarrollemos y recuerden que cada información que ustedes encuentren debe ser referenciadas con la connotación de normas APA, porque si ustedes no referencian, entonces no va a validar ese punto. Lo segundo que tienen que hacer en el desarrollo de la entrega tiene que ver específicamente con el tema para marco lógico, lo que se llama la estructura analítica del proyecto. Es un esquema tipo mapa mental donde se colocan de alguna manera las actividades que se van a desarrollar en función de los objetivos de fin, las actividades que se van a desarrollar en temas de los objetivos de propósito y todas las actividades que se van a desarrollar con el tema de las mismas actividades, ¿cierto? Entonces, allí
En el documento de marco lógico, pues ustedes se darán cuenta de lo que estoy hablando. Hay que estructurar ese esquema dentro del proyecto. Una vez tienen el esquema, entonces pasan al desarrollo de la matriz de marco lógico, donde colocan el objetivo principal, las actividades que van a desarrollar según la estructura de- del proyecto, según la estructura analítica del proyecto, montan los indicadores, montan la frecuencia de medición, montan los riesgos o los supuestos y hasta ahí sería específicamente todo el tema de la entrega para los que de cierta manera eligieron el marco lógico. Por el contrario, para los que eligieron el tema del plan de empresa, ahí les monté un esquema general de mi autoría de cómo se debe desarrollar el modelo de negocios. El modelo de negocios no es más que una estructura que pretende verificar cuáles son las actividades que se deben de desarrollar en un negocio para poder generar valor y generar ingresos dependiendo de la idea de negocios. En ese sentido hay que desarrollar 9 bloques. El primero es la segmentación de los clientes. Entonces allí colocan a los clientes a los que se supone que tienen el dolor de cabeza o a los que se le va a generar la propuesta como tal. Viene el bloque de, de los canales de comunicación o distribución. Entonces allí es cuáles canales son los más apropiados para llevarle el producto y o servicio al cliente. Entonces ahí está el documento como guía y tiene algunos ejemplos. Está el tema de relacionamiento. Esto es el tema de relacionamiento con los clientes tiene que ver específicamente con, hagan de cuenta como la manera en que nos relacionamos con los demás. Entonces allí si lo vamos a hacer de manera personalizada, en este momentico yo me estoy relacionando con ustedes a través de medios digitales, eso es una manera de relacionarme con los clientes, etcétera, etcétera. Entonces eso lo verán muy bien en el documento. Luego viene el tema de la propuesta de valor. ¿Cuál va a ser precisamente ese diferenciador que vamos a tener frente a la competencia? Viene el tema de las actividades claves, si almacenan, producen, vuelven y almacenan, comercializan y venden, esas son actividades claves. Tienen que definir si las van a hacer todas o las van a subcontratar y se van a dedicar simplemente a lo que verdaderamente saben hacer. Viene el tema de los aliados claves, no podemos solos hacer un negocio, tenemos que ir en compañía de alguien que nos apoye en el ejercicio. Viene el tema de los recursos claves, entonces en esas actividades claves, ¿qué recursos técnicos, tecnológicos, de conocimiento y financieros necesitamos para el desarrollo de ese negocio? Viene el tema de los costos, cuáles van a ser los costos fijos y los costos variables para poder desarrollar las actividades claves, para poder desarrollar los recursos, para poder desarrollar el relacionamiento con los clientes y los canales de comunicación y distribución. Y cuáles van a ser los ingresos. Piensen en los ingresos como si les coloco un ejercicio, diferentes formas de vender un tinto. Entonces, si logran de alguna manera sacar diferentes formas de vender su propuesta, su idea, entonces la caja registradora irá sonando. Eso es lo que de alguna manera deben de entregar los que escogieron la modalidad de plan de empresa o modelo de negocio. De acuerdo a esto, a lo dicho, pues entonces es más o menos una guía específica para estas 3 semanas. Tendremos un encuentro sincrónico el próximo jueves a eso de las 8:30 de la noche. Entonces, para que estén atentos al mensaje que les voy a enviar con el link. Y creo que de alguna manera esta es o este es el acercamiento inicial para esta semana y las recomendaciones que les doy precisamente para estas nuevas entregas.
Cualquier duda o inquietud ya saben cómo comunicarse conmigo, que estén muy bien y muchas gracias.